Bien, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Ricardo Lavoe, yo soy el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Australia-Perú. Bienvenidos al inicio de nuestra serie de webinars para este año. Muchas gracias por atender. Hemos tenido una muy buena acogida a nuestra convocatoria. Y hoy día tenemos el webinar titulado Alternativas de financiamiento en el mercado de valores. Hemos querido comenzar con un tema positivo y a la vez que ayude a nuestros asociados y al público en general, dada la coyuntura que hemos estado viviendo el último año. Por la siguiente hora yo voy a hacer las presentaciones y moderar y vamos a tener a dos presentadores de la Bolsa de Valores de Lima y al final vamos a poder tener algunas respuestas a las preguntas que ustedes puedan formular a lo largo de la presentación. Nos acompañan de la Bolsa de Valores de Lima Miguel Ángel Zapatero, quien es el gerente general adjunto de negocios, y Dilma Aranda, quien es la subgerente de proyectos post-trade. Muy rápidamente, algunos detalles sobre ambos. Miguel Ángel lidera la gestión con clientes, operaciones y desarrollo de productos, y él ha trabajado anteriormente como director para Latinoamérica e Iberia en el Global Client Group de BlackRock, y fue principal en Barclays Global Investors, y también ha laborado en el Banco Central de Reserva del Perú y en Apoyo Consultoría. Él es el economista de la Universidad del Pacífico y cuenta con un MBA de la Universidad de Berkeley. Dilma, por su parte, también es economista de la Universidad Católica, con especialización en finanzas y mercado de capitales, y candidata a magíster en dirección financiera por la Adolfo Ibáñez de Chile y magíster en finanzas por la Pacífico Business School. Tiene varios años de experiencia en gestión de proyectos y desarrollo de productos, así como análisis económico y financiero. Y ella ha impulsado la estrategia de digitalización justamente del grupo de la Bolsa de Valores. Algunas indicaciones antes de darle el pase a Miguel Ángel y a Dilma. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados y cámaras apagadas para que fluya bien las presentaciones. Por favor, pueden formular a través del chat todas sus preguntas, las cuales, de acuerdo con el tiempo que tengamos, vamos a contestarlas al final. Solo para terminar, por mi parte, estamos preparando una serie de presentaciones ligadas a estos temas de innovación, de diversidad, de educación, intercambio de experiencias con Australia, fomento del intercambio comercial a través del PAFTA, que se firmó justamente este mes. Se ha cumplido un año de la firma de este tratado de libre comercio entre ambos países, y también, bueno, diversas misiones comerciales virtuales aún. Es importante también mencionar que debido al incremento de las relaciones comerciales en los últimos años y también impulsado en parte por este Tratado de Libre Comercio, se ha podido incrementar las exportaciones del Perú a Australia en 37% de lo relacionado del 2020 comparado con el 2019, lo cual es bastante importante. Por favor, síganos en nuestras redes para poder ver diversos anuncios de nuestros asociados y también los siguientes eventos que vamos a tener. Con eso, muchas gracias. Espero que todos estén muy bien de salud y los dejo con Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a la Australia-Perú Chamber of Commerce por invitarnos a este espacio de presentación, de conversación, y sobre todo, muchísimas gracias a todos los asistentes que quieren compartir esta tarde con nosotros. Esperamos, pues, poder agregar algo de valor en sus labores diarias y compartir algunas insights, algunas visiones que tenemos desde lo que hemos trabajado estos últimos años en la Bolsa de Valores de Lima para lo que es el mercado de financiamiento. Yo voy a empezar con una presentación donde voy a explicar
la bolsa, un poco lo que es la bolsa, por qué estamos aquí. La lógica de tener esta presentación junto con Dilma, ¿no? Para que nos explique estos proyectos, ya son muchos de ellos actividades, servicios y plataformas que están siendo muy exitosas y están apoyando en muchas dimensiones el quehacer empresarial. La agenda, además, de explicar la parte de lo que es la bolsa de valores, va a pasar también por discutir lo que es a grandes rasgos, lo que son las oportunidades de financiamiento, ¿no? Es un poquito más global y por qué empresas se deciden a explorar esta alternativa. Luego haré una breve discusión de lo que es la evolución reciente de los mercados de capital y patrimonio locales en el Perú. Y luego ahondaré sobre todo en lo que ha sido el desarrollo de lo que es deuda en mercado de capitales en los años recientes y qué estamos observando y qué perspectivas hay, qué oportunidades existen. Para luego detallar cuáles son los procesos involucrados para aquellas empresas que busquen explorar esta alternativa, ¿no? Finalmente, pues, haré una breve mención a algunos servicios de información de mercado, los cuales siempre son importantes tener presentes independientemente de que uno sea inversionista o busque financiamiento. La Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Las empresas que forman parte de la Bolsa y la infraestructura del mercado de valores. Acá, esta es una presentación que vamos a compartir con la audiencia. Mostramos la historia. La Bolsa es una empresa pues, con mucha trayectoria que ha venido en constante evolución. La Bolsa de Valores de Lima, para la mayoría de personas, es el lugar donde se compran y venden acciones, ¿no? Pero las acciones en realidad son títulos que representan la propiedad de una compañía. Pero así como también se negocian acciones o se pueden emitir acciones, también hay diferentes empresas que llegan a la bolsa para la emisión de deuda. Es decir, no solamente captar recursos y tener nuevos accionistas, sino sobre todo tener financiamiento a cambio, digamos, de un retorno, ¿no? Es decir, lo que es deuda. A partir pues, de ciertos compromisos con diferentes niveles de riesgos, diferentes niveles de garantías, diferentes monedas, diferentes sectores participan en estos mercados. La bolsa es un mecanismo público y como tal pues es un mecanismo también regulado, ¿no? Y eso pues si bien tiene una carga regulatoria pues ofrece ciertas ventajas y protecciones, ¿no? Recordemos que en el caso de una bolsa, cuando hablamos de financiamiento, hay una interacción directa entre las empresas que van a buscar financiarse y aquella persona que va a proveer los recursos, sea una persona individual o sea una institución, sea alguien en Perú o sea alguien en el extranjero. Esa relación es directa, es decir, no pasa pues por lo que podría ser un banco, ¿no? Un banco pues uno sabe que mal que bien hay un patrimonio del banco y una protección de esos depósitos bancarios. En el caso del mercado de capitales, en el caso de la bolsa, pues son los inversionistas quienes directamente canalizan estos recursos. Por eso, pues la regulación y la necesidad, pues, de entregar información, de tener buen gobierno corporativo, entre otras características. Pero el mismo proceso, como vamos a ver más adelante, es bastante enriquecedor para la propia empresa y genera valor. Es una forma para el inversionista de distribuir el riesgo, es una forma para la empresa de conseguir nuevas formas de financiamiento muchas veces más flexibles que el financiamiento tradicional. Pero la bolsa no se queda solamente en la parte transaccional o en la parte de emisión de un bono o la negociación compra-venta de una acción. Existe lo que nosotros le llamamos cabal, que en otras partes del mundo se les conoce como depósitos centrales, que es el lugar donde las compras y ventas se registran y se liquidan, es decir, donde ocurre la transferencia final, donde se lleva pues, el registro electrónico de esos cambios de propiedad, así como otras actividades como entrega de dividendos, pagos, etcétera, ¿no? Ese servicio es un servicio de infraestructura. Sobre eso descansa estas actividades de financiamiento, estas actividades de inversión en el mercado local. Y estas tecnologías y este conocimiento es algo donde la Bolsa de Valores de Lima ha estado invirtiendo de manera continua. Y es lo que con Dilma vamos a explicar más adelante en la segunda parte de esta presentación. ¿Y qué servicios se están acercando, sobre todo a empresas medianas y pequeñas,
para obtener financiamiento a partir de esta infraestructura. Este es el grupo de empresas de la bolsa. Hablamos de la bolsa Cavali. Hay una serie de empresas más pequeñas. También tenemos participación en lo que es en los mercados de cambio. Más del 90% de la negociación de tipo de cambio ocurre en la plataforma Datatec, entre los bancos y diferentes inversionistas institucionales y otras soluciones que hemos venido desarrollando a lo largo de los últimos años. Como mercado de valores, buscamos que el mercado sea pues, profundo, inclusivo y eficiente. Profundo es decir que uno puede emitir las cantidades, montos, características que busca y difundir esto es parte importante de esta labor. Inclusivo, porque nuestra aspiración no es solamente un grupo cerrado de inversionistas o un grupo pequeño de empresas. Si bien la bolsa tiene más de 260 empresas que participan activamente en el mercado de valores, lo cierto es que es una fracción muy pequeña del número de empresas en el Perú, y la aspiración es en ese sentido ser más inclusivo, incluir a más compañías. Lo mismo que a nivel de inversionistas, que esto no quede solamente a nivel de grandes inversionistas institucionales. Es un proceso continuo y constante, un esfuerzo pues en el cual la bolsa viene trabajando y seguirá trabajando continuamente, como mencionaba. Y eficiente es básicamente pues buscar que esta plataforma sea avanzada, que no genere fricciones en las labores de las empresas o de los inversionistas, es decir, que los procesos sean rápidos, al menos en lo que la bolsa concierne, que no sean costosos, ¿no? Y ha habido pues, reducciones importantes, por ejemplo, en los costos de negociación en los últimos años. Existen esquemas específicos para medianas y pequeñas empresas en cuanto a costos de emisión. Hay un marco fiscal bastante eficiente en el cual el gobierno ha puesto en los últimos años bastante foco. La idea pues es contar pues con un marco que no genere pues costos adicionales innecesarios, ¿no? Eso además de continuas inversiones en tecnología, ¿no? Detrás de una bolsa de valores hay un componente tecnológico muy grande, al igual que en el registro llamado también en lo que es el depósito de Cavali, dentro de Cavali. Entrando a las oportunidades de financiamiento. Cuando hablamos de las empresas, estas empresas tienen pues diferentes etapas, ¿no? Que hemos querido graficar de una manera muy sencilla, desde el inicio de una empresa en su ciclo de vida hasta que alcanza la madurez. Y dependiendo de cómo es que va a generar efectivo o va a necesitar capital, pues puede utilizar deuda o utilizar recursos propios, ¿no? Ya sea del dueño o los dueños, o invitar a nuevos accionistas. Pero todo se da en un momento en el desarrollo de la empresa. No es lo mismo una empresa establecida, con muchos años de trayectoria, con cientos de millones de soles de ingresos, que una startup. ¿De acuerdo? Entonces, diferentes soluciones entran en diferentes momentos del tiempo. En el caso del mercado de valores, ya se requiere, pues, como mencionaba, ciertos niveles de escala, de tamaño, de diversificación, para que esto, pues, este ejercicio pueda pues, generar el valor que la empresa busca en cuanto a diversificar fuentes de financiamiento o reducir estos costos de financiamiento, ¿no? Entonces, tiende a aparecer sobre todo ya cuando la empresa coge un tamaño mediano, un tamaño un poco más grande, ¿no? Y luego lo viene usando de manera recurrente. En cuanto a ventajas y oportunidades, todos los años vemos empresas que ingresan a la bolsa a realizar algún tipo de emisión. La gran mayoría son inscripciones de deuda dentro de estas 260 empresas. Es decir, pero también hemos visto recientemente algunas empresas que han entrado a hacer ofertas públicas también primarias de certificados de patrimonio o de capital. Es decir, está pues el primer objetivo, que es obtener recursos, ¿no? Estos recursos son a diferentes plazos, fuentes diferentes en su origen y diferentes usos. Otra razón por la cual vemos que empresas se inscriben en la bolsa o inscriben sus acciones en la bolsa es para facilitar transacciones. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando ha habido alguna operación
una adquisición, ¿no? A un private equity, por ejemplo, que inscribe sus empresas, un grupo económico que inscribe diferentes empresas para poder realizar las transacciones entre diferentes accionistas o grupos o conseguir inversionistas extranjeros, quienes consideran que las operaciones en bolsa tienen un marco jurídico bastante robusto, ¿no? Recordemos que cualquier transacción en bolsa es irreivindicable. Entonces, hemos encontrado ese tipo de actores que buscan ingresar a la bolsa para estos objetivos, ¿no? Es decir, que acompañen las labores más transaccional. Y también hay algunas empresas que pues, tienen incentivos también para trabajadores. Es un tema no muy extendido en el Perú, pero que en otros mercados es más utilizado. Un elemento muy importante que sale en varias conversaciones es el gobierno corporativo. La Bolsa de Valores de Lima, al ser uno de los mecanismos de mercado de valores público, exige transparencia y control. Es una aspiración muy importante para la bolsa. Y este ejercicio hemos encontrado que genera valor a las empresas. Hay un estudio en la página web de la Bolsa de Valores de Lima donde se encuentra que las empresas, a medida que mejoran el gobierno corporativo, se van haciendo más rentables. Es un estudio estadístico realizado por el profesor Carlos Casas de la Universidad del Pacífico. Es un estudio encargado por la Bolsa de Valores de Lima con data de la voz del mercado de EY. Se realizó el año 2018. Pero encontró que en general este ejercicio de mejorar el gobierno corporativo pues generaba más rentabilidad. Y es ahí donde nos encontramos como Bolsa de Valores de Lima. Es decir, para que una empresa logre hacer una inscripción o logre, captar financiamiento, pues requiere una mejora o un estándar de gobierno corporativo mínimo, ¿no? Y eso sean estructuras en el directorio, estructuras de control, auditoría, etcétera, pues son parte del proceso para lograr esa emisión. Entonces vamos un poco de la mano con este fortalecimiento del gobierno corporativo. Y por último, pero no menos importante, y esta lista tampoco es exhaustiva, quería mencionar que todo este ejercicio genera un elemento de prestigio muy importante para las empresas. He visto muchas empresas que sí, evidentemente, estar listados en una bolsa de valores es un elemento que puede ser potencialmente diferenciador. Porque no cualquier empresa logra obtener recursos financieros de muchos tipos de inversionistas, ¿no? Es un reto en realidad para muchas de ellas y lograr este objetivo evidentemente es algo de que muchas compañías, muchos dueños de empresas se sienten orgullosos. Algunos ejemplos de empresas que han estado activas en los últimos años, acá pusimos algunos ejemplos, como mencionaba, son diferentes sectores, ¿no? Tenemos empresas en el rubro de bienes de consumo de largo plazo, de lo que es financiamiento vehicular, como puede ser Autoplan, o empresas de financiamiento que han entrado recientemente, como el PYME Santander o la Caja de Arequipa, que además de inscribir acciones hace poco más de un año, recientemente ha estado realizando emisiones de deuda también, inclusive emitiendo un bono social muy recientemente, ¿no? Es decir, un bono donde tiene covenants o compromisos de aspectos sociales, de responsabilidad social. Pero no se quedan empresas financieras, tenemos empresas del sector agrícola, agroindustrial, como puede ser ecoacuícola, cuyas principales operaciones están en el norte del país, o BAM, que es una empresa muy interesante que se dedica a la gestión de recursos forestales de manera sostenible. Otras empresas de servicios, como puede ser empresas de energía, como Atria, o Electrodunas, una empresa mucho más grande que realizó emisiones de largo plazo en meses recientes. Otros ejemplos son una junior, como ha sido Pucará, es el patrimonio inscrito, una empresa de exploración, y un par de fibras, Fibra Credit Corp Capital y Fibra Prime, que vienen captando recursos de inversionistas que buscan pues un dividendo pues atractivo y constante a cambio pues de acceso a lo que es el sector inmobiliario, ¿no? De las rentas inmobiliarias. Es decir, hay una gran diversidad, hay empresas de energía, empresas financieras, empresas de sector construcción, real estate, empresas agroindustriales, mineras, es decir, no es pues
y es un segmento pues bastante dinámico. Yendo hacia capital y patrimonio, voy a ser breve aquí. El objetivo es hablar más que nada de los temas financieros, pero quería dar solamente una mención de qué está la bolsa en esta dimensión. La Bolsa de Valores de Lima, por diferentes razones, es todavía un mercado en desarrollo, ¿no? En el cual un mercado en construcción en muchos elementos. Evidentemente, pues, la pandemia pone pues, un límite a lo que pueden ser los planes de inversión de muchas compañías, pero seguimos observando bastante actividad, interés en el mercado. En el caso del capital, Perú no ha sido un mercado que tradicionalmente tenga muchas ofertas públicas iniciales de acciones, ¿no? Estos famosos IPOs. Se han retomado, ¿no? En diciembre de 2018 vuelve a ocurrir la primera IPO del mercado local en 6 años, que es Fibra Prime, y el año pasado Fibra Credit Corp, y este año estamos esperando por lo menos 1 o 2 fibras más. Pero es lo que un poquito está generando dinamismo en este mercado más de capitales, ¿no? Es decir, donde se entrega pues una participación a un inversionista a cambio pues de un espacio en el patrimonio de recursos frescos. La bolsa, como mencionábamos, es una bolsa que todavía está en desarrollo, volúmenes que han sido más o menos estables, sí se han venido recuperando de manera importante desde el año 2015, cuando fue toda esta consulta del mercado emergente, mercado frontera, que Perú logró defender la posición como mercado emergente de manera exitosa, y ya se ha venido consolidando con el ingreso de nuevas acciones a los índices en los últimos años. Y bueno, como otros mercados mundiales, pues ha venido teniendo un rendimiento bastante interesante, particularmente el año pasado y este año, ¿no? Y mucho de ello, evidentemente, con las materias primas. El número de empresas ha venido creciendo y su capitalización también. Y los sectores que están representados, obviamente minería siempre tiene un peso muy importante, aunque también, como pueden observar acá ya, los sectores de exposición a demanda interna, pues cada vez han sido más significativos, ¿no? En diversas es básicamente empresas holdings y empresas financieras o inmobiliarias, ¿no? Entonces, bastante exposición a lo que es demanda interna también, además de materias primas. Y lo que mencionaba, ¿no? Esta capacidad de las empresas de captar capital, ¿no? Es decir, si bien no hay un número tan frecuente de nuevas ofertas iniciales, pues las empresas de manera continua vienen levantando capital, lo hacen mediante el proceso de suscripción preferente, ¿no? Derechos preferentes. Y eso hace que las empresas, pues, puedan captar recursos o respetando, digamos, los derechos de los minoritarios. Es un mecanismo bastante regulado, pero que funciona de forma bastante exitosa. Y recordemos que en la Bolsa de Lima pues están las principales empresas del país, ¿no? La punta de lanza de la actividad privada. La mención de las fibras y las fibras, como mencionaba, estos son vehículos inmobiliarios, están siendo un catalizador interesante para lo que es el mercado de capitales, y tenemos perspectivas bastante positivas. Hay diferentes materiales en la página web para aquellas personas que busquen indagar un poco más y educarse al respecto y conocer mejor estos productos. Entrando a deuda. Cuando uno habla de deuda, habla de diferentes tipos de emisiones de deuda. Normalmente la forma tradicional puede ser deudas entre accionistas o relacionados, más sencillo. Deudas privadas, como se les conoce. También existe un mercado muy interesante de deuda privada, donde una persona o una institución puede, básicamente con un contrato, puedes entregar recursos a una empresa. Son mecanismos que ocurren fuera de la Bolsa de Valores de Lima, fuera de lo que son los mercados públicos. Y son mecanismos no regulados. ¿Tienen un espacio? Sí, porque el mismo ejercicio de conseguir recursos de forma privada implica un esfuerzo. Y son importantes en la construcción de un mercado de capitales. Pero en esta presentación yo voy a hablar principalmente de lo que son los mercados públicos, es decir, los mercados de oferta pública con diferentes niveles de supervisión. Estos mercados de oferta pública son el régimen general, el mercado alternativo de valores, que es un subcapítulo del régimen general para empresas que facturan menos de 350 millones de soles, y el mercado institucional, que es un segmento que ha venido cogiendo una atracción interesante por las razones que vamos a detallar en unos minutos.
Los tipos de emisión de deuda son, hay, digamos, una tipología bastante amplia de los diferentes tipos de instrumentos, y eso ocurre por algo por una buena razón, que es la labor de emitir deuda es una labor muy a mano, ¿no? Cada empresa es diferente, por lo tanto, cada estructura de deuda que se pueda armar va a obedecer a las realidades de la empresa, al modelo de negocio, al sector, al riesgo, al tipo de moneda determinado que la empresa pueda tener. Y eso, pues, evidentemente es un trabajo muy customizado, ¿no? Muy a la medida. Por eso hay tanta variedad. Ahora, esa precisamente es la ventaja del mercado de capitales, del mercado de valores, la capacidad que tiene el mercado y los inversionistas de absorber diferentes tipos de deuda, ¿no? Bastante a la medida de las empresas. Y es algo que gusta mucho a las empresas cuando miran el mercado de capitales. Porque a veces, pues, el financiamiento tradicional puede ser muy rígido, ¿de acuerdo? Entonces, acá sí se abren esos espacios. Los montos financiados normalmente han estado a niveles de 6.000, 7.000 millones de soles al año en los mercados públicos peruanos. Sí, el año pasado, evidentemente, con la pandemia, pues tuvo un freno muy importante, pero como pueden ver en el gráfico de la derecha, eso ha venido ganando dinamismo más recientemente. Sí, noviembre, diciembre, enero fueron meses bastante activos. Evidentemente, pues este segundo confinamiento ha puesto un poco de pausa, pero sigue habiendo emisiones. Ha habido emisión el día lunes, martes. La próxima semana, el próximo día van a venir un par de emisiones nuevas. Entonces sigue habiendo este nivel de actividad, ¿no? Entonces viene siendo constante esta recuperación, pese evidentemente a la incertidumbre en la que vivimos. Los emisores son financieros y no financieros, hay de diferentes tipos, ¿no? No es solamente las empresas financieras, que obviamente tienen un altísimo nivel de regulación, que usan este mecanismo, sino también muchas empresas industriales, agroindustriales, consumo, etcétera, que emiten diferentes instrumentos de deuda. Es un mercado cambiante, evidentemente los montos del año pasado fueron muy chicos y eso puede haber cambiado la composición, pero vemos diferentes tipos de inversionistas, ¿no? Evidentemente están los fondos de pensiones, compañías de seguros, pero también vemos fondos mutuos, entidades públicas, tesorerías de cajas, tesorerías de algunas empresas también que ingresan al mercado a tomar deuda y así financiar las empresas. Y crecientemente también personas naturales. Lo vemos en estas tablas, ¿no? Lo que le llamamos adjudicación. Típicamente es importante mencionar que los mercados públicos tienden a ser mercados bastante conservadores. AAA, AA son niveles de riesgo. Mientras más A's, mejor. Evidentemente, pues, fondos de pensiones tienen mucha preferencia por papeles muy seguros, que tienen que ser emisiones muy grandes además, mientras que otros tipos de actores, pues, tienen un poco más de tolerancia a otro tipo de riesgo, ¿no? A lo que es A, sigue siendo grado de inversión, pero eso, pues, no es tan bueno como el AAA. Porque evidentemente, pues, mientras más seguro el papel, obviamente también la tasa es más baja. Entonces, hay pues un tira y afloja entre el inversionista y el emisor para ver cuál es el punto adecuado para una emisión en cuanto al costo, ¿no? Y como mencionaba, teníamos una participación interesante y creciente en lo que es el retail en algunas emisiones. Lo hemos visto muy frecuentemente en el mercado alternativo de valores o MAF. Plazos, obviamente seguros, fondos de pensiones que son inversionistas de muy largo plazo, que están pensando pues, en la pensión, un seguro de vida que puede ocurrir en muchos años, son inversionistas de más largo plazo, ¿no? Y su participación es más importante. Otros actores que necesitan más liquidez, pues demandan papeles más cortos, ¿no? Por ejemplo, los fondos mutuos, solamente invierten muchísimo en deuda, pero que en cualquier momento, pues con poca anticipación, una persona puede ir a retirar, obtener liquidez de un fondo mutuo, pues van a tener una mayor preferencia por papeles de corto plazo. Entonces, pero están pues representados diferentes tipos de riesgos y diferentes tipos de activos. Tal vez el segmento donde no hay tanta participación es lo que se le llaman los especulativos, ¿no? Es decir, un segmento que ya no es el triple B más, sino ya va a categorías más abajo, un segmento que todavía en los mercados públicos, en el caso peruano, está subrepresentado. Existe en los mercados privados, pero obviamente pues son tasas mucho más altas. Es una tarea pendiente desarrollar este mercado, pero es un problema bastante común en muchos mercados emergentes y es propio del tamaño del mercado. Es algo que creemos que va a ir
desarrollándose en el tiempo y sabemos que hay una agenda también regulatoria por parte de la superintendencia para facilitar los procesos y acercar, digamos, nuevas herramientas de financiamiento a más empresas, ¿no? Con lo cual, pues, esto en el tiempo deberá ir desarrollándose. ¿Qué ha ocurrido con este mercado el último año, ¿no? Vemos ahí, este gráfico muestra la tasa a la cual las empresas se han estado financiando el último año y el tiempo, ¿no? Los meses. Como pueden ver, pues, evidentemente hay un hiato por la cuarentena entre fines del segundo trimestre y tercer trimestre, una pausa importante en las emisiones, para luego retomarse de manera esporádica y comenzar cada vez más frecuente a partir de noviembre, sobre todo diciembre y enero de este año, que esperamos que sea una tendencia que continúe. La tendencia en realidad es muy diferenciada, ¿no? Si bien los emisores de más alta calidad, que son los círculos en rojo, los círculos representan el tamaño de las emisiones, se puede ver que las tasas son cada vez más bajas. También es cierto que muchas de estas nuevas emisiones son de muy corto plazo. Las emisiones de corto plazo, obviamente, pues no es lo mismo esperar 7 años que esperar pues 6 meses. El costo es menor mientras más corto plazo es. Entonces vemos más emisiones de más corto plazo en meses recientes. Y ese creemos que es un poco también producto de la incertidumbre. Es decir, hay una necesidad pues, de liquidez, una preferencia por estar líquidos. Y lo otro que vemos es que niveles de segmentos de costos, a veces de segmentos un poco más riesgosos, CP2, etcétera, que no es riesgoso necesariamente, sigue siendo grado de inversión, pues todavía no se observa esta bajada de manera consistente en las tasas de referencia, pese a que también se están observando emisiones de corto plazo. Es un proceso, un momento muy interesante. Creemos que, dado el nivel de costo de financiamiento y las tasas de interés que se están obteniendo hoy en día, la tendencia deberá ser una mayor competitividad y que estas tasas podrían bajar en el tiempo. No lo sabemos. Va a tomar un tiempo, pero creemos que las fuerzas competitivas, al menos lo que hemos leído del mercado, van en esa línea. ¿Y por qué? Si ven el escalón rosado abajo, es la tasa de referencia del Banco Central y las tasas son muy, muy bajas. Entonces, los inversionistas en algún momento tienen que reconocer que si van a seguir tomando posiciones muy, muy conservadoras, pues eso va a tener un costo en el rendimiento que obtienen por sus recursos. Es un proceso de transformación, no es un cambio de la noche a la mañana, puede tomar un tiempo, pero hay fuerzas acá que están convergiendo hacia cambios importantes en cómo es que los inversionistas van a distribuir sus recursos y a qué costo las empresas van a poder emitir y a qué plazos. Proceso de emisión de deuda, voy a acelerar el paso. Básicamente hay un proceso de preparación. El proceso de preparación puede tomar bastante tiempo o puede tomar muy poco tiempo. Va a depender de qué tan lista esté la empresa. ¿Okay? Podemos hablar de 9 meses si es que la empresa empieza de cero, o puede tomar un par de meses o mes y medio si es que la empresa ya había avanzado bastante, sobre todo en temas de gobierno corporativo. Entonces va a depender qué tan lista está la empresa en cuanto a sus auditorías, equipos, directorios, etcétera, información contable, por ejemplo, para ver la velocidad. Pero el ejercicio en sí mismo es importante porque le genera valor a las compañías. En cuanto a la preparación formal, no es un proceso necesariamente largo. Sí puede, la primera vez para alguien que debuta, ser un poquito más largo en cuanto a tiempos, ¿no? Más de un par de meses. La SMB emite una resolución. A los tiempos muchas veces no dependen de la bolsa. La bolsa tiende a ser bastante ejecutiva. Hay ventanillas únicas donde los procesos son automáticos, casi. Pero sí hay un proceso de revisión de la superintendencia que es importante superar. Obviamente esto es para el régimen más general. El régimen institucional es mucho más rápido, ¿no? El proceso de revisión es mucho más expeditivo, puede ser mucho más flexible. Ese es el atractivo del régimen institucional. Ahora, nosotros como bolsa somos la plataforma sobre la cual esto descansa. ¿Quién lleva de la mano al emisor en este proceso? Usualmente es su asesor, ¿no? El agente o el actor, el estructurador que le llamamos nosotros. Es decir, hay actores en el mercado, bancos de inversión, sociedades agentes de bolsa, que tienen un conocimiento y acompañan a la empresa desde el inicio hasta la colocación. Y ese es un rol que no podemos minimizar, es posiblemente un rol sumamente importante, ¿no? Para una empresa que por primera vez quiere hacer una emisión, este rol del estructurador es crítico, ¿no? El estructurador va a hacer este trabajo de customización, va a hacer estas adaptaciones
de la emisión, va a encontrar cuáles son las brechas, va a ver si es que la calificación de riesgo es lo suficientemente atractiva para una emisión exitosa, va a ver el momento para emitir, va a ver qué clase de garantías tiene que haber, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, va a coordinar con la clasificadora de riesgo, etcétera. Entonces, hay un rol muy, muy importante y es posiblemente uno de los primeros pasos que cualquier empresa interesada debe tomar, es escoger el estructurador. Esta emisión, una vez que se realiza, pues hay una parte operativa que se realiza en la Bolsa de Valores de Lima, pero como mencionaba, ese es el final de la carrera, ¿no? Es un trabajo bastante importante. Una vez que ya es recurrente, pues en realidad lo que hemos encontrado es que las empresas usan el mercado de capitales casi como una chequera, ¿no? Es decir, oye, hacen papeles comerciales a 270 días, 360, 6 meses, o emiten bonos, ¿no? Todos los años para emitir diferentes tipos de activos o de proyectos o de negocios. Estos son los regímenes, no voy a ahondar en el tema, esta información la van a encontrar en el material. Hay información de mercado, como mencionaba, todos estos datos, estos gráficos los hemos hecho con esta plataforma de información. Hay mucha información en la nueva página web de la Bolsa de Valores de Lima, quienes invito a la audiencia a explorar, pero también tenemos servicios de información más especializados de suscripción, como la plataforma AVI, ¿no? que está generando bastante interés entre muchos actores, actores de mercado. Para aquellos que gusten tener un poquito más de información, nosotros casi todos los días, regularmente estamos emitiendo pequeños newsletters que se llama el BBL Update. Para inscribirse tienen acá el código, si buscan más información pueden escribir a este email, ¿no? Y con esto pues compartimos información de cómo están los mercados de deuda, los mercados de capital, las acciones, los índices, qué acciones son las que más dividendo pagan, en qué están las calificaciones de riesgo, cómo va el tipo de cambio. Son pequeños espacios muy breves para que alguien haga una pausa, digamos, dé una mirada al mercado de capitales y pueda pues identificar oportunidades, ya sea que el lector sea un inversionista o sea alguien que busque financiarse, ¿no? Y es una pequeña invitación. Siempre estar informado es parte importante al actuar en estos mercados. Sin más, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Me extendí un poco del tiempo, pero sí pasaría entonces con Dilma para que pueda compartir las cosas que estamos haciendo desde el punto de vista de Cavalli en lo que es el mundo del factoring. Perfecto, muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias, Dilma. No sé si ven mi pantalla, ¿me confirman, por favor? Perfecto. Yo sí la veo, sí. Perfecto. Bueno, como ya comentó Miguel Ángel, como Grupo Bolsa, nuestro objetivo es transmitir todo este conocimiento, es decir, referido al financiamiento tradicional a través de Bolsa, pero también al financiamiento alternativo que tenemos vía MAF o también, que es, digamos, objeto de esta presentación, explicar un poco qué es el factoring y el instrumento financiero, que es la factura negociable, ¿no? Instrumento, digamos, que todas las empresas del país manejan, en tanto emiten facturas, y por tanto es una herramienta potente para obtener liquidez inmediata. Entonces, sin más, paso a comentarles qué es el factoring. Hay dos tipos de factoring, ¿no? Si lo queremos resumir. El factoring sin recurso, que en términos simples, digamos, la entidad de financiamiento asume el riesgo crediticio del obligado al pago y no puede voltear contra el proveedor, por explicarlo en términos simples, a recuperar o intentar recuperar la cuenta por cobrar adeudada por parte del obligado al pago, ¿no? Ese es el factoring sin recurso. Y ya hablando del factoring con recurso, o también llamado descuento, como su nombre lo dice, el hecho de que sea con recurso implica que ante un eventual incumplimiento por parte del deudor, la entidad de financiamiento puede voltear contra el proveedor y cobrar el monto adeudado, ¿no? Eso es en términos prácticos, ¿no? Y básicamente, como ya se han dado cuenta, la entidad de financiamiento no asume el riesgo crediticio del obligado al pago para el caso del descuento. En esta línea también quiero dejar presente en el chip de todos ustedes que la herramienta con la que ustedes cuentan, digamos en tanto facturan, evidentemente, es la factura negociable. ¿Qué es la factura negociable? Es básicamente un título de valor. Si bien es cierto, todos ustedes conocen a la factura comercial hablando del mundo de comprobantes de pago, la factura negociable nace
¿no?, de dicho comprobante de pago, sea de la factura comercial o del recibo por honorarios, ¿no? Entonces, es un título de valor con el cual tú puedes obtener liquidez inmediata. Y bueno, evidentemente, dada la coyuntura, ¿no?, creo que es un tema relevante resaltar cuáles son las preocupaciones de las empresas hoy en día y qué ventajas trae la factura negociable, ¿no? Cómo se pueden apoyar en este instrumento, ¿no? Sabemos que las preocupaciones hoy en día es cómo capto nuevos clientes, cómo sigo operando, cómo cumplo a tiempo con mis proveedores, SUNAT, el personal, y también una de las preocupaciones, evidentemente, es cómo obtengo liquidez, ¿no?, para continuar con las operaciones. En esta línea es que ustedes pueden constituir, es decir, convertir su factura comercial en título valor, ¿no?, y ya estaríamos hablando de una factura negociable, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Es un instrumento cuyo uso no puede ser restringido por sus clientes, ¿no? De acuerdo a la normativa de facturas negociables, se convierte en efectivo, ¿no? Hablo de liquidez inmediata, pueden acceder a mejores tasas de interés, si lo queremos comparar, por ejemplo, con créditos de capital de trabajo, ¿no? En este caso, ustedes están transfiriendo cuentas por cobrar, ¿no? Y si tienen un cliente top, ¿no?, imaginemos, pueden obtener tasas atractivas independientemente del tamaño que ustedes tengan como empresa, ¿no? Eso es relevante también. No se requieren garantías, por ejemplo, por algunas de las empresas de factoring que otorgan este financiamiento. Hay algunas entidades bancarias que también hacen, de hecho, factoring con recursos en su mayoría, ¿no? Y el otro punto beneficioso es que pueden reducir el tiempo de recuperación de pago al utilizar el mérito ejecutivo que tiene esta factura negociable. ¿Qué es el mérito ejecutivo en términos simples? Por hacer digamos, una comparación, si ustedes se quedan con la factura comercial y su cliente no les paga, tienen que ir a un proceso engorroso, un proceso legal, demostrar que prestaron el servicio, etc. Mientras que si ustedes tienen o cuentan con una factura negociable, al ser un título de valor que, digamos, cumplido determinados requisitos, ha adquirido un mérito ejecutivo, no tienen que demostrar ante un juez que prestaron el servicio, ¿no? Y por eso se habla del mérito ejecutivo, porque es un proceso expedito, digamos, que se va por la vía ejecutiva. Aquí rápidamente comentar cuál es el rol de Cavalli en general. Cavalli, como ya comentó Miguel Ángel, forma parte del Grupo Bolsa, no es el depósito central de valores del país, y en esa línea es que cuando se emitió la normativa, parte de las funciones, digamos, o del rol que tiene Cavalli en el mercado, es el registro de los títulos valores en general, ¿no? En adición, evidentemente, a todo el registro de las operaciones que se negocian en rueda de bolsa, ¿no? Hablamos de la compensación y liquidación de todas estas operaciones. Entonces, en esta línea, como parte del objeto social de Cavalli, es que, digamos, se le da este rol de registro centralizado de títulos valores, ¿no? ¿A través de qué vehículo, a través de qué mecanismo? A través de la plataforma que Cavalli puso a disposición en el 2016, que se llama FactTrack, y que funge de registro centralizado de títulos valores, ¿no? En esta plataforma interactúa el emisor, el adquirente de bienes y servicios, que es el obligado al pago, la entidad de financiamiento, que puede ser un banco, una empresa de factoring, algunas sociedades, agentes de bolsa, de hecho, también se dedican a este tema del factoring, y también las AFIs, ¿no? Las sociedades administradoras de fondos de inversión también emiten fondos y tienen como activo subyacente las facturas negociables. Y bueno, tenemos una interconexión con SUNAT, que ya más adelante les voy a comentar un poco el detalle, y bueno, ya creo que está de más decir que también es un vehículo regulado. Aquí en 8 pasos quiero que quede claro el mensaje cómo, digamos, puede una empresa obtener liquidez inmediata, ¿no? Y cómo es esta conexión entre SUNAT, Cavalli, la entidad financiera y su cliente, ¿no? A ver, aquí en el paso 1, básicamente, una vez que se cierra la operación comercial, la entidad financiera, digamos, coordina con el proveedor, le pide toda la información, y si bien es cierto, nosotros tenemos, digamos, abiertos los 2 mecanismos para que el proveedor registre la información o la entidad financiera lo haga, en su mayoría, digamos, en el mercado, la entidad financiera se encarga de hacer
todo el proceso dentro de la plataforma FactTrack. Entonces, la entidad financiera registra la factura. Hasta aquí estamos hablando del comprobante comercial. Estamos en el mundo de comprobantes. Nosotros en línea validamos con SUNAT la autenticidad de este documento, ¿no? Si está autorizado o no por SUNAT. Y si está autorizado y con determinada información adicional, ciertamente, hablamos de que se anote en cuenta, digamos, la factura negociable en la bóveda electrónica, por hablar en términos simples, de la entidad financiera que va a otorgar el financiamiento al proveedor, ¿no? Este concepto de anotación en cuenta es bastante técnico, pero en términos simples estamos hablando de la constitución de la factura negociable. Luego de ello, si el cliente de ustedes está registrado en FactTrack, la plataforma se encarga de notificar que se ha constituido la factura negociable a partir de este comprobante de pago que han emitido ustedes en su momento. Si es que no está registrada, quien se encarga de estas comunicaciones es la entidad financiera. Y evidentemente en el escenario, digamos, en que el adquirente está registrado, manifiesta su conformidad o disconformidad. Si no dice nada en los 8 días hábiles desde que es comunicado, se aplica la presunción de conformidad, de acuerdo a la normativa de facturas negociables, ¿no? Y aquí ya depende del riesgo que quiera asumir la entidad financiera. Algunos desembolsan el mismo día, digamos, después del paso 3 inmediatamente, ¿no? Y otros esperan los 8 días para ver qué es lo que dice el cliente, ¿no? Entonces, como les digo, aquí depende de la entidad financiera, del riesgo que quiera asumir. Y, digamos, en un escenario conservador, esperan los 8 días, ¿no? Se da la operación de factoring, se da el cambio de titularidad, por así decirlo, la factura pasa a nombre de la entidad financiera y el proveedor se va con la liquidez, ¿no? Y ya bueno, al final simplemente el adquirente paga al vencimiento de la factura los fondos, los recibe la entidad financiera y las facturas quedan canceladas, ¿no? Eso es, digamos, en 8 simples pasos, el mensaje que quisiera que les quede claro. Aquí un poco comentarles cómo ha evolucionado el factoring, ¿no? Cómo ha evolucionado sobre todo el factoring apoyado en facturas negociables electrónicas prácticamente, ¿no? Es decir que han nacido 100% paperless. Como pueden ver aquí, la evolución, el crecimiento ha sido bastante sostenido y un dato importante o interesante es que si bien es cierto el PBI ha caído en casi 12%, ¿no? Del 2019 al 2020, el monto financiado ha disminuido en 1/3 casi, ¿no? En 4.35%, lo cual nos da luces de que evidentemente es una arista relevante el acceso al financiamiento por parte de las empresas para poder seguir operando. Aquí mostrarles también la evolución del monto negociado según el tipo de entidad de financiamiento, ¿no? Como les decía, tenemos sistema financiero, empresas de factoring, SAFIs, SAPs y otros, algunos emisores, digamos, que tienen una bóveda electrónica propia en Cabal, ¿no? Como pueden ver aquí, el monto financiado ha crecido de 5.9x en el 2017, digamos, hablando respecto al 2016, evidentemente, ha pasado a 20.6x, ¿no? 20.6 veces lo que teníamos en el 2016, ¿no? Entonces, estamos hablando de casi 13.000 millones de soles financiados a través de facturas negociables. Otro punto también relevante es, digamos, la participación de mercado, para que ustedes tengan una idea que, si bien es cierto, como pueden apreciar acá, el sistema financiero tiene una participación importante, aquí hay un crecimiento sostenido, digamos, de las empresas de factoring, ¿no? Han pasado prácticamente de 11% a 23% como participación del mercado, digamos, de todo lo que tenemos en la plataforma. Y un dato también relevante es que hemos pasado de una empresa de factoring, ¿no? Antes de todo este tema de la normativa, que, digamos, cuya norma de esta empresa de factoring era la Ley General de Bancos, ¿no? Y en ese sentido era difícil, digamos,
para una empresa brindar este servicio, porque la bahía estaba muy alta, se dio una cierta flexibilidad a la normativa, digamos, los requisitos para constituir una empresa de factoring se hicieron más light, y como pueden ver aquí, les dejo el dato de que a la fecha tenemos 65 empresas de factoring registradas en la plataforma, ¿no? Entonces, el crecimiento sí ha sido bastante exponencial, ¿no? Un tema relevante, digamos, aquí a resaltar es que sí, evidentemente en el 2019 tuvimos un pico de 21.5x respecto al 2016, y como es evidente, dada la coyuntura, hubo una disminución, pero no bajó tanto como lo proyectábamos, ¿no? Otro dato relevante también para ustedes como empresas y para la industria de factoring en general es que, como todos ustedes saben, SUNAT tiene todo un plan de trabajo para que todas las empresas del país facturen electrónicamente. Entonces, en esa línea aquí les mostramos cuál es el número de facturas, digamos, de la plataforma respecto al total de facturas electrónicas registradas en SUNAT, ¿no? Y como pueden ver, también el crecimiento ha sido ciertamente algo exponencial, ¿no? El número de facturas ha crecido de 7.5x en el 2017 a 49.6x en el 2020, ¿no? Respecto a, como les comentaba, el dato del 2016. Entonces, este crecimiento nos da luces de que tenemos que seguir difundiendo la herramienta, esta herramienta, ¿no? Que es la factura negociable. Aquí también, solo para comentarles que, digamos, el número de facturas anotadas en cuenta, o por hablar en términos simples, disculpen el tecnicismo, el número de facturas registradas por el sistema financiero también, evidentemente, como ven, ha crecido, ha pasado prácticamente a 41.3x respecto a lo que era en el 2016, y en el caso de las empresas de factoring el crecimiento ha sido mayor, ¿no? Hablamos de 81.5x lo que tenía o lo que era en el 2016, ¿no? Entonces, son señales que las vemos como positivas de cara a todo el potencial que tiene esta industria de factoring. Aquí también un tema relevante a mostrar y a comentarles es la evolución acumulada de todas las empresas emisoras de facturas, es decir, los proveedores de bienes y servicios que se han registrado en la plataforma o que, digamos, en términos generales han obtenido liquidez, ¿no? Como pueden ver aquí, tanto para el caso de los proveedores como para el caso de los adquirentes de bienes y servicios, o también llamados los obligados al pago, hubo una disminución, evidentemente, una para, ¿no? En todo el periodo de la cuarentena que tuvimos el año pasado, ¿no? Pero, evidentemente, como ven, la recuperación se volvió a dar de manera sostenida, ¿no? Eso quiere decir que las empresas, digamos, tienen ese chip de seguir trabajando y apostando por sacar adelante sus empresas, ¿no? En el país. Otro tema relevante también, creo que es interesante mostrar los sectores a los que pertenecen los proveedores, ¿no? Los emisores de estas facturas y que, digamos, solicitan liquidez. Como pueden ver aquí, los sectores son variados, pero si hablamos de sectores principales, nos enfocamos en comercio, manufactura y construcción, ¿no? Otro tema también que de hecho puede ser muy interesante que ustedes conozcan es cómo han evolucionado los plazos de pago de las facturas, ¿no? Por lo menos de todo lo que tenemos relacionado a financiamiento en la plataforma. Como pueden ver, no hay una distinción, ¿no? Más o menos muy amplia, y si hablamos de plazos promedios, podemos referir que ha pasado básicamente un promedio de plazo de pago de 84 días en el 2016 a 88 días en el 2020, ¿no? Y como pueden ver, la mayoría, digamos, se concentra en plazos entre 2 a 3 meses, ¿no? Como plazo promedio de pago. Y hay un número, evidentemente, mucho menor respecto a un periodo más prolongado, ¿no? Aquí quisiera comentar también
un dato interesante respecto al ticket promedio. El ticket promedio de hecho que las empresas se preguntarán, pero ¿cuál es el monto mínimo, ¿no?, con el que puedo obtener liquidez? ¿No? Entonces pueden ver aquí que el ticket promedio ha disminuido en 56% del 2016 al 2020. Y de hecho más adelante les voy a mostrar un dato interesante en donde van a poder ver la concentración del número de facturas que está básicamente alocada en un tramo muy pequeño de montos en sol, ¿no? Y aquí, este dato, si bien es cierto, puede verse a primera vista muy técnico, es importante mostrarlo y reflejarlo, digamos, para que vean que las disconformidades que dan los clientes de los proveedores que demandan liquidez es muy baja, ¿no? Como pueden ver aquí, si sacamos un promedio de los 3 últimos años, las disconformidades respecto a facturas que se han dado en la plataforma es de 5%, el promedio, últimos 3 años, y de las constancias de titularidad, olvídense, digamos, de este concepto técnico, digamos, es una herramienta que se utiliza para recuperar por la vía ejecutiva, como les decía al inicio, las cuentas por cobrar o el monto adeudado, ¿no? También, como pueden ver aquí, digamos, esto es una variable proxy del potencial incumplimiento, ¿no? Entonces, si ven acá promedio últimos 3 años, hablamos de un 2.6%. Y este es el dato que les quería dejar también, que aquí pueden ver que, digamos, este gráfico refleja una oportunidad para las MIPYMES, porque el 66% del número de facturas que han pasado por la plataforma, estamos hablando de un acumulado histórico, tiene, digamos, el 66% está dentro de los tickets de 0 a 10.000 soles, ¿no? El 24% de 10.000 a 50.000 y un porcentaje mínimo de 50.000 hacia adelante, ¿no? Y aquí, bueno, les dejo el dato, creo que esto igual lo puede compartir Ricardo. Les comento, de hecho ustedes deben estar enterados ya de toda esta normativa, está pendiente, digamos, el reglamento, está pendiente la emisión del reglamento del decreto de urgencia 013, ¿ok? En resumen, digamos, ¿qué es lo que trae el DU 013? ¿Cuáles son los cambios de cara a las facturas negociables, a las facturas comerciales también, ojo, ¿no? Básicamente, en los comprobantes de pago que ustedes emiten, ahora se va a incluir el monto y la fecha de pago, antes no era obligatorio, digamos, la fecha de pago, el monto sí, pero se va a, digamos, a considerar como un dato mandatorio, porque a partir de ese momento, digamos, de la entrada en vigencia de este DU, o perdón, del reglamento del DU, se va a, digamos, distinguir entre lo que las empresas emitan al crédito y lo que las empresas emitan al contado, ¿no? Entonces, todo esto aplica para los comprobantes emitidos al crédito. El plazo para comunicación a SUNAT y al deudor también se reduce de 7 a 2 días calendarios, ¿no? Respecto a la conformidad o disconformidad, ¿no?, de una factura, de un comprobante de pago. Ahora, esto se va a dar en SUNAT, esto también es un dato relevante. El plazo para que el cliente, el obligado al pago, de la conformidad o disconformidad, también se va a reducir de 8 días útiles a 8 días calendario desde que es notificado. Se tipifican ahora los motivos de disconformidad. El cliente puede estar disconforme con el monto pendiente, el plazo de pago, ¿no?, o un reclamo respecto a los bienes y servicios. Y si la factura comercial se desea transferir a terceros o se desea ir por una cobranza ejecutiva o ejecutar el monto adeudado, ahí hablamos del registro que se debe dar en Cavalli, ¿no? Todo lo que les he comentado. El uso del crédito fiscal también, el deudor utiliza el crédito fiscal sí y solo si otorga su conformidad, ¿no? Es decir, ingresa a la plataforma de SUNAT y da el OK, o si es que no ingresa, se aplica la presunción de conformidad, tal cual se hace hoy en la plataforma de Cavalli. Y Produce publicará la lista de deudores que no pagan el plazo acordado, ¿no? Bueno, y termino dejándoles el link al cual pueden acceder para tener mucha información más, digamos, relevante, rica, respecto a cuáles son las empresas de financiamiento a las cuales puedo recurrir para obtener liquidez inmediata, ¿no? Tienen un chatbot con el cual pueden interactuar y hacer, digamos, todas las preguntas
que ustedes tengan en mente, consultas técnicas o qué es la constancia de titularidad, si quieren entrar a más detalle, ¿no? El mensaje final que les doy es que como Grupo Bolsa estamos trabajando en todas las aristas, ¿no? Para que las empresas puedan obtener liquidez inmediata. Muchas gracias. Muchas gracias, Dilma y Miguel Ángel. Miguel Ángel, por nutrirnos con la presentación con respecto a que a todas las herramientas y productos que ofrece la bolsa, ¿no? Tal vez pocos o muchos no conocían sobre las distintas opciones que ofrecen. Y Dilma, gracias por centrarte en el factoring, que ciertamente es una herramienta que ha sido bastante útil, sobre todo en esta coyuntura. Tenemos 4 preguntas que creo que podemos resumirlas en 2, y estamos un poquito sobrepasados de la hora, pero creo que podemos robarles unos minutos más. Que van a ser bastante útiles estas 2 preguntas, responder estas 2 preguntas. Como dije, voy a unir 2 en una. Voy a comenzar por el final, que es el tema que está más fresco, que es lo que ha presentado Dilma, ¿no? Entonces, las preguntas van de la manera siguiente, ¿no? En el caso del factoring, la entidad financiera tiene algún grado de responsabilidad solidaria con el inversionista en caso el deudor entre en default. Si es que la entidad financiera es la encargada de evaluar y recomendar al deudor al inversionista. Y ligado al tema del factoring es si es que la factura negociable es también una factura descontada, ¿no? Y cuál es el porcentaje de cobro por descuento de la factura, ¿no? Y si eso depende del monto de la factura. Esa pregunta definitivamente es para ti, Dilma. Como te dije, he unido todo en uno, pero a ver si nos puedes ilustrar sobre ello. Sí, a ver, respecto a la primera consulta o preguntas, básicamente ahí, uno, depende del tipo de operación que haga, como había comentado inicialmente, la entidad financiera, ¿no? Si es un factoring con recurso y sin recurso. Y si es que la empresa de factoring capta fondos de terceros para adelantar liquidez a sus clientes, que son los proveedores, es decir, capta fondos de un inversionista, evidentemente depende de las cláusulas, de todos los disclaimers que haya manifestado, presentado, digamos, al inversionista en un contrato, seguramente, antes de firmar, ¿no? Pero ahí, digamos, queda libre albedrío de la empresa de factoring. Y un tema también importante es que las empresas de factoring, si estamos enfocando no solo en ellas, ¿no? Porque evidentemente los bancos están regulados, las apps están reguladas, las AFIs también, ¿no? A través de la SMB, ¿no? SMB y bancos SBS. En el caso de las empresas de factoring están en un registro. Comento, en caso hayan inversionistas conectados también y atentos al tema, las empresas de factoring no están reguladas por la SBS, pero están en un registro administrado por la SBS, ¿no? En ese sentido, digamos, correspondería a la SBS también emitir alguna opinión en particular, pero como les digo, ahí depende del contrato, del disclaimer que haya colocado la empresa de factoring de cara al inversionista, ¿no? Eso es número 1. Luego, respecto a la segunda pregunta sobre tasas de descuento, me parece. Efectivamente, ¿no? Si la factura negociable es una factura descontada. Sí, claro, las facturas negociables se pueden descontar, ¿no? Evidentemente, pueden usarse también inclusive como garantía, pero el objetivo primario es cederlas, ¿no? A transferirlas a la entidad para obtener liquidez inmediata hoy, ¿no? En esa línea, definitivamente, la tasa de descuento depende de la evaluación de riesgo que haga cada una de las empresas de factoring que otorgan financiamiento o los bancos, etcétera. Y la referencia que les podría dar es que sí ha habido una baja. Recuerdo que empezaban con 25% anual. Al cierre del 2019, que es el último sondeo que hicimos, estaban entre 11 y 13%, pero inclusive, como creo que también lo he comentado previamente, un dato relevante es, si tú tienes un cliente, tú eres una empresa pequeña, pero tienes un cliente top, puedes conseguir tasas mucho más atractivas, ¿no? Inclusive de 4%, TEA, ¿no? Es cuestión de negociar, evidentemente, pero también del perfil
de riesgo, el análisis que haga la empresa de factoring y la entidad de financiamiento, ¿no? Evidentemente, y del tipo de operación, ¿no? Si es factoring con recurso o sin recurso, ¿no? Si es sin recurso, evidentemente, como la entidad financiera está asumiendo el riesgo, va a cobrar o va a aplicar una tasa de descuento mayor. De acuerdo. Muchas gracias, Dilma, por las aclaraciones. Y para ti, De nada. Miguel Ángel, con respecto a los costos de emisión, ¿no? Si es que, bueno, ¿a qué costo? Una pregunta, digamos, que cae de madura sobre parte de lo que has presentado, es a qué costo me voy a financiar, ¿no? Y también, ¿cuáles son las comisiones que se cobran con respecto a ello, ¿no? Claro. Sí, no, el tema de costos siempre sale en estas discusiones, ¿no? Y es un poco, digamos, siempre la respuesta va a ser, depende de cada estructura, pero dentro de todo el universo uno puede sacar algunas líneas, ¿no? Te diría que va a ser dos elementos, ¿no? Uno va a ser el costo del dinero, o sea, qué tasa ya neta, ¿no? Esos recursos van a pasar a ser una obligación, ¿no? Esa es tu tasa neta. Y el otro ya es el costo de haber hecho esa emisión, la comisión que tu estructurador te va a cobrar, ¿no? Y si eso, pues, suma, pues, no solamente su comisión, sino también su comisión como colocador, la comisión que puede haber, pues, o el gasto que te va a costar, pues, la clasificación de riesgo, etcétera, 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 ¿no? La bolsa también tiene un pequeño costo, ¿no? En caso del MAF es 0.017%, en caso del régimen regular y del institucional es 0.03% por cada emisión que haya, ¿no? Independientemente del tamaño o el plazo. Son montos bien chiquititos de la comisión de la bolsa. Ahora, como les decía, a esa comisión de la bolsa que es chiquitita hay que sumarle la clasificación, el costo del estructurador, etc. Y hay muchos elementos de costo fijo, ¿no? O sea, la clasificación es un monto determinado en dólares, fijo, ¿no? Entonces va a depender del tamaño de la emisión. Muertos y heridos yo creo que debe estar, no sé, para emisiones pequeñas, tipo las que hemos visto en el MAF, debe estar pues en alrededor de 0.8, poco más de 1, hasta 1,5%, ¿no? Pero eso es asumiendo pues que haces una sola emisión de 10 millones de soles y terminas ahí. Como decía, había un costo fijo bien grande, ¿no? Si tú eres recurrente, que es lo que hemos visto en muchos emisores del MAF, que todos los años continuamente están haciendo emisiones regulares, ese costo se va diluyendo, ¿no? Entonces ya no es 0.8%, va bajando pues hacia 0.5 en el tiempo, ¿no? Hasta 0.4 en el tiempo. Va a depender qué tan frecuentemente usas el programa. Hacer todo este esfuerzo para hacer una sola emisión y cerrar el programa ahí, bueno, va a ser útil, pero lo ideal sería pues ser recurrente, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? De las 100 emisiones que normalmente hay en un año entre los diferentes regímenes que hay en el mercado público, la gran mayoría son recurrentes, ¿no? Ya sea que sean papeles comerciales, certificados de depósito negociables, que son de más corto plazo, o bonos, ¿no? Cada 2 o 3 años pues vemos algún emisor que vuelve a salir al mercado, ¿no? Entonces, típicamente es la recomendación que sea recurrente, ¿no? En el caso de un emisor más grande, tal vez de más de 50, 70, 80 millones de soles, sí, el número ya es alrededor de 1, 1,5% la primera vez, y nuevamente, a medida que uno va haciendo recurrente, ese monto de costo de comisión va bajando. Eso en cuanto a comisiones, ¿no? ¿Hasta cuánto puede bajar? No sé, pues 0.7, una cosa así, pero va a ser, siempre los datos tómenlo con una pizca de sal, digamos, porque va a depender mucho también de la complejidad de la emisión. Si es un bono corporativo helado de vainilla, pues es más barato, ¿no? Si es recurrente, más barato aún. Pero si es una emisión sumamente compleja, evidentemente la comisión puede ser más grande, ¿no? Más retadora, ¿no? Entonces, siempre hay un nivel de conversación ahí con el estructurador. Y siempre nuestra recomendación en ese sentido es convocar a más de un estructurador, ¿no? Para que pues tengan diferentes propuestas de valor y evidentemente diferentes tarifarios, ¿no? Ahora, ¿cuál es el costo de financiamiento total, ¿no? Es decir, ya, ¿cuánto es la tasa? ¿A qué tasa estamos saliendo? Ahí en la presentación pusimos algunos ejemplos. Es un mercado en mucho movimiento, ¿no? Ha habido hiatos el año pasado, etcétera, pero niveles que anteriormente estaban en niveles de 5 o 6% para empresas de alta capacidad crediticia han bajado de manera significativa, ¿no? Hemos visto Cofide, por ejemplo, pues, ha hecho una emisión a un año, hace pocas semanas, a 0.5%.
Para que tengan una idea, el Tesoro peruano estaría emitiendo pues a 0,30, 0,35, si tuviese que hacer lo mismo, ¿no? Es una tasa sumamente baja, ¿no? Ahora, COFIDE pues es prácticamente el gobierno, ¿no? Pero si vemos un Santander hace unos 3 meses, emitió a 0,84, posiblemente hoy día si tuviese que volver al mercado, la tasa sería posiblemente, no sé, pero posiblemente algún tipo de ajuste a la baja, ¿no? Emisores más riesgosos, claro, un Santander, un COFIDE tienen las más altas niveles de calificación crediticia. Son tamaños de emisión importantes, ¿no? Otros emisores hemos visto pues a niveles más altos, ¿no? Emisores pequeñas, CP2, etcétera, pues hemos visto niveles de entre 4, 6,5, ¿no? En corto plazo. Va a depender, como les digo, no hay una regla única, depende mucho del sector, de la clasificación de riesgo, del tipo de moneda, de garantías que puede haber, quién te asesora también, es importante. Entonces hay un nivel de variables incluidas, ¿no? Y también el momento en el que emites, ¿no? Creo que son variables interesantes a tener presente, ¿no? De acuerdo, Miguel Ángel. Bueno, mil gracias, Miguel Ángel y Dilma, por sus respuestas. Creo que ya estamos pasados de la hora. Creo que ha sido muy ilustrativa la presentación, bastante útil, las opciones de financiamiento que tienen. Para recordarles que la presentación va a estar disponible y la grabación de esta presentación también va a estar disponible en nuestra página web y en nuestras redes. Así que si quieren volverla a ver o distribuirla de otra manera, accedan a nuestras plataformas. También quiero recomendarles que Miguel Ángel habló sobre la emisión de boletines cada día o cada cierto periódicamente. Yo estoy suscrito, bastante útiles. Entiendo que a través de la página web pueden hacer la suscripción. Ahí, Miguel Ángel, corrígeme si es de esa forma. Sí. Sí, perfecto. Son bastante útiles, son unas pastillas, digamos, de información sobre cómo va el mercado y otra información bastante útil que, digamos, en un minuto te esclarece o te da información bastante útil para toma de decisiones y ver cómo un poco la temperatura del mercado y otras variables. Así que con eso, nuevamente agradecerles a todos por acompañarnos en nuestro primer webinar y estén atentos a los avisos que vamos a ir dando en las siguientes semanas para nuestro evento ya en el mes de marzo. Así que muchas gracias, Miguel Ángel, Dilma, y a la Bolsa de Valores por acompañarnos y a todos ustedes. Y por favor, manténganse todos dentro de lo posible seguros, dada la situación que... Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Cuídense.